Las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, popularmente conocidas como cascos azules por el color que distingue a su equipamiento castrense, son cuerpos militares procedentes de una multiplicidad de naciones encargados de generar y, en su caso, mantener la paz en zonas de conflicto. Del segmento anterior, Magdi, yo me quedo con la reflexión de que efectivamente México, siendo uno de los países que ha tenido mayor desgaste y mayor sacrificio en esta lucha contra el crimen organizado, sí debiera mover mucho más los resortes a su alcance dentro del marco de Naciones Unidas para que efectivamente el tema de armas pequeñas y ligeras tenga un tratamiento distinto. Pero déjame cambiar ligeramente el énfasis en un tema que es uno de los más debatidos en el país en lo que hace a Naciones Unidas en general y tiene que ver con las operaciones para el mantenimiento de la paz. A principio del programa tú señalabas que efectivamente de los países grandes del mundo, México es uno del, quizá el ausente más visible en cuanto a que no participamos con efectivos militares en las operaciones para el mantenimiento de la paz, los famosos cascos azules. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo se observa? ¿Cuál debiera ser el papel de México? ¿Y cómo lees tú las reticencias que en el país se dan de algunos sectores para que México participe en estas operaciones? Yo creo que hay dos reticencias históricas y una más reciente. Ha habido una lectura de que las operaciones de paz eran intrusivas y representaban una injerencia en los asuntos internos de otros. Una violación al principio de no intervención. Y de la soberanía nacional. Yo creo que ese mito hay que desterrarlo porque no hay ninguna operación de paz que se detone sin acuerdo del país o de los países que están en beligerancia, y si se trata de un solo país con un conflicto interno, de los beligerantes, del gobierno del país y de la guerrilla, si es una guerra civil, entre los contendientes. Tienen que estar de acuerdo con esa operación de paz, pero es más, tienen que estar de acuerdo con la nacionalidad de los cascos azules. Y en países musulmanes, pues es bien natural que tengamos muchas tropas de Pakistán o de países que ellos consideran amigos. Es evidente que Haití, y lo han expresado las autoridades haitianas, habrían bienvenido una presencia de cascos azules mexicanos, bajo mando mexicano, y que esa es una asignatura pendiente para México, pero creo que hay esa reticencia histórica. Hay también una causa más reciente, y es pero digamos, ya habiéndose entendido, que creo que es el caso, porque ya se ha hablado bastante de esto en México, de que no se trata de un caso de injerencia, una invasión de la ONU a un país. De ningún modo. O sea, yo creo que se entiende, lo digo con esa grandilocuencia quizá para que se entienda y se magnifique, que no se trata de que invada la ONU a Haití. Haití necesitaba a la ONU para salir de su... Y Haití pide. Y pide que vengan, exactamente. Que vengan esas tropas. Incluso y luego, define cuántas y con qué armamento. Y define cuándo se salgan. Y define cuándo se salen. Y cada 6 meses hay una revista, como bien sabes, en el Consejo de Seguridad que determina si los números de soldados, los números de componentes civiles, etcétera, se mantienen, se reducen, se aumentan. Y a veces la propia Naciones Unidas ya se quiere retirar hasta por razones presupuestales y el país te dice, no, quédense. Por favor, quédense. Así es. Estamos viendo ese caso en Afganistán de manera muy clara. Lo segundo es que creo que ha habido una reticencia que, pensando un poco que en las operaciones de paz, UN is US, o dicho de otra manera, que los Estados Unidos tienen mucha que es una forma encubierta de Estados Unidos. Exactamente. Esos cascos azules son en realidad GIs disfrazados con la bandera de Naciones Unidas. Y no es en absoluto el caso. Es más, los norteamericanos son el otro gran país que no participa en operaciones de paz. Y no participa porque no aceptan que militares estadounidenses estén bajo el mando de un general argentino o español o alemán o mexicano, como pudiera darse el caso. La reticencia más reciente, y es una argumentación que le he escuchado con mucho respeto al presidente de la República, es que, habida cuenta de la que México tiene encima, no estamos para dar prioridad a intervenciones armadas en el exterior. Es decir, si no nos damos abasto interno de seguridad, ¿cómo vamos a utilizar nuestras Fuerzas Armadas en Haití? Yo creo que ese argumento, lo digo con todo respeto, tiene que medirse contra un criterio cuantitativo. El nivel de tropas
que se requieren en las operaciones de paz son relativamente reducidas en comparación con las tropas disponibles tanto de la Secretaría de Defensa Nacional en México como de la Secretaría de Marina Armada de México. Pero lo que es mucho más importante es que México ya está financiando las operaciones de paz. Es un socio de pago de las operaciones de paz en el mundo. Y fuerte. Es el número 23, el primero de América Latina. Es más, México contribuye tanto como todos los demás países de América Latina y del Caribe juntos. Por lo tanto, y creo que tendría un papel muy importante que jugar porque, como decía, tanto la preparación de sus Fuerzas Armadas como la voluntad de los beligerantes de recibir a cascos azules mexicanos es muy alta. Por lo tanto, esto desde el punto de vista de tropas y efectivos militares. Pero las operaciones de paz tienen una componente civil muy importante. Hoy ya se puede decir que la componente militar es casi la mitad de lo que hacen las operaciones de paz. Las operaciones de paz organizan tribunales, reconstruyen el sistema de justicia, gestionan las cárceles, organizan elecciones. En otras palabras, organizan policías, tienen componentes de derechos humanos. En pocas palabras, la componente civil es una componente de reconstrucción de un país después de una crisis. Se ve muy claro en Haití. Y ahí creo que también México podría desempeñarse pues, con mayor empuje, con mayor eficacia. El tema electoral es un buen tema. Hoy tenemos en Haití, al frente de las operaciones electorales de Naciones Unidas, del PNUD, tenemos a una funcionaria del IFE mexicano. Pero es un caso excepcional que se da un poco pues, por la voluntad de los actores implicados, del presidente del IFE acá, de la canciller de México, pero no se da de una manera sistemática. Yo creo que ahí hay terreno por conquistar. Ocurre muchas veces que cuando vive uno en casa no se da uno cuenta de la buena casa que tiene. Y hay un par de ángulos en la vida mexicana que son a nivel mundial muy elogiables, encomiables. Uno de ellos es las elecciones que tenemos, el tamaño del aparato electoral, de la cantidad de gente que vota, la facilidad y la certidumbre que dan las elecciones en México. Se estableció por precisamente petición de Naciones Unidas el referéndum para la independencia de Timor-Leste y sus primeras elecciones las organizó el IFE. Después, en América Central, después de las guerras civiles, prácticamente todos tienen un sabor de IFE, por decirlo menos. Totalmente. ¿Verdad? Los expertos mexicanos han estado en múltiples misiones de naciones. Déjeme citarle a uno, Alonso Lujambio. Sí, estuvo en Irak. Alonso Lujambio estuvo en Irak como experto de Naciones Unidas para asesorar a la Comisión Electoral iraquí. Hoy están la Comisión de Elecciones de Georgia, país de Asia Central, está aquí en México para recibir capacitación, desarrollo de sus conocimientos, funcionarios electorales para organizar. Y es verdad que en eso México es líder. Y cuando uno es líder... En temas de vacunación pública también tenemos un récord muy bueno, en el tema de atención de desastres. Construcción de vivienda, respuesta de emergencia. Hay múltiples temas. Potabilización de agua. Sí. México podría ser un muy buen socio de cooperación al desarrollo y de hecho lo es en algunos frentes, lo que pedimos es más y mejor. Sí, muy bien, pues vamos a regresar con Magdi Martínez después de esta breve pausa.